En temas anteriores, entonces, habíamos discutido, pues, habíamos empezado a ver en general los conceptos de la programación orientada a objetos, y habíamos hablado de ciertos conceptos que son los que conforman la programación orientada a objetos. Entonces, vamos a entrar en detalle con esto, ¿verdad? Ya pues el tema de abstracción creo que lo hemos discutido bastante. Se los recuerdo, básicamente es tomar aquellas características fundamentales de lo que estamos analizando en este caso, ¿verdad? La abstracción obviamente se le hace sobre un problema. Quiere decir que, por ejemplo, si yo les digo, dígame una abstracción de por ejemplo, cuando ustedes van hacia la universidad. Entonces, ¿cuál es el camino que siguen y todos los pasos que hacen para llegar a la universidad, ¿verdad? Entonces, básicamente nos enfocaríamos en los distintos objetos que interactúan. Ya pueden ser las personas, el estudiante, puede ser el carro donde se transporta o el vehículo, ¿verdad? La ruta que tomamos, etcétera, ¿verdad? Todos aquellos elementos que realmente nos importen para describir ese problema. Entonces, eso básicamente sería el proceso de abstracción. Entonces, bien, recuerden que un algoritmo o una implementación, le llamamos implementación cuando codificamos algo, ¿verdad? Ya la implementación, el programa que nosotros creamos, pues básicamente es una abstracción del problema en cuestión. Entonces, aquí vamos a tener un concepto también que es clave, que es el concepto de clase. En los lenguajes de programación ustedes van a escuchar bastante que se habla de clases, ¿verdad? Clases y objetos. Y ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplito ahí, en donde vamos a ver cuál es la diferencia entre la clase en sí y el objeto, ¿verdad? Y la instanciación. Entonces, para hablar de la clase, vamos a decir que es la descripción abstracta de un grupo de objetos, ¿sí? Va a ser como nuestro contenedor, ¿verdad? Como nuestra estructura general de un grupo de objetos. Me refiero al siguiente tema. Yo puedo hablar de casos particulares. Puedo decir, en el tema de los estudiantes, ¿verdad? Puedo decir, Alex y Gabriel Escoto es un estudiante, Angie Estefanía es un estudiante, Mayela, Brian, Carlos. Puedo hablar de eso, ¿verdad? Cada uno de esos para mí sería un objeto, ¿sí? Ahora, si yo quiero, por ejemplo, estructurar todo ese grupo de personas y darle un nombre, pues básicamente yo podría crearme una clase que englobe todo ese concepto al cual yo llamaría estudiante, ¿verdad? Y pues sacaría todas aquellas características que me interesan, hablando de propiedades, atributos y comportamiento, ¿verdad? Entonces, yo crearía una clase del tipo estudiante con aquellas características que me interesan y sería el mismo ejercicio. Sería el mismo ejercicio que hicimos no sé si recuerdan, el del carrito y el de la vivienda, ¿verdad? Sacamos atributos, pero también sacamos comportamiento. El comportamiento, recuerden que iba muy relacionado con los verbos. Bueno, es una descripción abstracta de un grupo de objetos, ¿sí? Entonces, volviendo a esto, la clase sería estudiante, que contiene nombre, apellido, cuenta, todas esas cosas. Y los objetos ya son los particulares, ¿verdad? O sea, en este caso, pues sería Carlos, por decir algo. Él sería el objeto estudiante. Se diferencian por su estado específico y por la posibilidad de realizar una serie de operaciones. En programación realizamos la abstracción. Las clases han facilitado este proceso. Recuerden, el algoritmo o el programa que hacemos al final es una abstracción de un problema dado específico, cualquier problema. Entonces, el concepto de traer unas clases y utilizarlas nosotros para la creación de los objetos y las interacciones de los distintos objetos facilitó el proceso de abstracción, ¿verdad? Porque el proceso de programación, la implementación ya se hace de una manera más natural y más de acuerdo con el pensamiento que tenemos nosotros humanos, ¿verdad?
Entonces ya van a ver que es un tanto complicado, si no tuviesen clases, pues hacer la implementación de un algoritmo. Bien, ese es el concepto general de clase, ¿verdad? En los lenguajes de programación, nosotros vamos a tener distintos tipos de clases. Por ejemplo, clases concretas, clases abstractas, que van a ser unas clases ahí bien específicas. No voy a ahondar en ese tema para no confundirlo. Bien, entonces voy a parar un poquito. Solo quiero hacer algo de un momento. Bien, creo que ahí estamos de nuevo. Entonces, voy a tener esto. Bueno, voy a eliminar esta parte que tengo. Para reutilizar el programa que habíamos hecho la vez anterior. Entonces, recuerden que nosotros teníamos tipos de datos que son primitivos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, teníamos los enteros y voy a hacer una variable entera. Vamos a ponerle variable entera, solo para nombrarlo así. Y la vamos a inicializar en 30. Y la voy a imprimir en pantalla. Vamos a correr este programa. Un programa súper sencillo, ¿verdad? Creo una variable, la escribo en consola y esto se lo pongo readline porque si yo hago esto, se va a parar el programa. Entonces, estoy esperando una acción del usuario. Bien, entonces si ustedes se fijan acá, yo tengo una variable primitiva y la he impreso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros creamos clases? Nosotros esas clases las podemos utilizar como tipos de datos. Recuerdan que hablábamos de tipos de datos abstractos, ¿verdad? Entonces, al igual que las variables primitivas, nosotros vamos a tener clases que podemos instanciarlas. Esto quiere decir inicializarlas. Y luego las podemos manipular, ¿verdad? Podemos manipular estas variables de acuerdo al problema en cuestión, ¿verdad? Vamos a detener esto. Bien, ¿cómo se crea una clase? ¿Cuál es la estructura de una clase? Para crear una clase, pues simplemente le damos aquí clic derecho y vamos a darle agregar, ¿sí? Y acá está la parte de clase. Entonces, voy a hacer una abstracción, como voy a crear una clase que se llame vehículo, ¿sí? Y ustedes me van a decir
qué propiedades tiene ese vehículo. Pero antes, déjenme hacer algo. A ver, sí, no sé. Vamos a hacer este par de ejemplos y vamos a implementarla. Vamos a crear dos clases, una clase de vehículo y otra clase de persona. Del vehículo yo he sacado dos características que me interesan en este momento, modelo y marca, y voy a tener dos acciones que van a ser mis métodos que van a ser encender y frenar. Por otra parte, vamos a crear también otro ejemplo que se llama clase persona, en donde le he sacado estos atributos y voy a tener un método que va a ser la acción, que va a ser mi clase, que va a ser caminar, ¿verdad? Y luego vamos a instanciar o vamos a inicializar estas clases ya con objetos particulares y vamos a interactuar, ¿verdad?, entre ellas. Bien, entonces los pasos eran agregar y le dábamos clase y a esto le vamos a colocar un nombre, ¿verdad? En nuestro caso le vamos a llamar vehículo o automóvil, como quieran, ¿verdad? Bien, entonces si ustedes se fijan, se ha creado un nuevo archivo con extensión CSS y aquí tenemos básicamente la estructura básica de una clase, ¿verdad? Bueno, esta clase va a ser pública, quiere decir que la puedo conocer en donde la llame, ¿verdad? Y en esta sección, que es el ámbito o el alcance de la clase, nosotros vamos a colocar los métodos y los atributos, ¿verdad? Entonces, recordándoles, ¿qué es un método? Un método, pues básicamente conocido como función o miembro, ¿sí?, que es aquel bloque de código que nosotros podemos reutilizar, ¿verdad?, el cual nos devuelve o no nos devuelve parámetros y el cual recibe o no recibe parámetros, ¿verdad?, y nos hace una acción. Entonces ya con eso también podemos modularizar nuestro programa y podemos hacer reutilización de código también. Entonces, para crear un método, también hay varios alcances que tiene esto. Ya puede ser privado o público. Ahorita quedémonos con esos dos, ¿verdad? En este caso lo voy a hacer público y solamente como demostración, ¿verdad? El tipo de dato que devuelve y yo le voy a colocar un nombre. Voy a ser bien original en esto. Y lo que voy a retornar va a ser el mismo valor que obtengo. Solo es básicamente para mostrarles la estructura. Entonces, la primera sección, yo le digo si es público o privado, le digo el tipo de datos. Si no va a retornar esto un valor, entonces de tipo void, ¿verdad? El nombre que va a tener ese método me lo está marcando en rojo porque me dice, hey, me estás diciendo que me vas a retornar una entera, pero no estás haciendo nada. Y en esta sección va a recibir los parámetros o no va a recibir los parámetros. Entonces, si nosotros vamos a tener una serie de parámetros, también podemos decirle el tipo de datos que vamos a obtener y la variable, ¿verdad?, que es la que vamos a manejar internamente. Entonces, nosotros podemos hacer todo nuestro algoritmo y al final, pues, obligatoriamente tenemos que retornar un valor. Una función súper sencilla y súper dummy, ¿verdad? Entonces, ya en nuestro programa, nosotros podríamos, pues, básicamente mandar a llamar este método.
Tenían preguntas. Siento que alguien levantó la mano ahí. ¿Alguien tenía preguntas? Estamos claros con esta estructura, ¿verdad? De lo que es el método. Este lo ocupo porque a través de estos métodos nosotros lo que vamos a hacer es las acciones de nuestra clase, ¿verdad? Bien, estamos repasando. Vamos a vehículo. Volvamos a nuestra clase de vehículo. Entonces, la primera parte al momento de hacer una clase es que nosotros vamos a declarar las variables que va a tener nuestra clase. Y las variables van a ser de dos tipos, o las podemos declarar de dos tipos, ¿verdad? Públicas o privadas. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de que sean privadas, externamente no van a poder acceder a ellas. Hablando de las privadas, en el caso de que sean públicas, sí van a poder acceder a ellas. Pero acá va a entrar un tema que vamos a ver, que es la encapsulación o la ocultación de la información. ¿Por qué? Porque básicamente yo en una clase debo de proveer los métodos de acceso a mis variables internas o a mis variables que controlan el estado interno propio, ¿verdad? No debo de exponer los datos realmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien el día de mañana puede venir, tocar una variable que no debía y entonces puede cambiar el comportamiento de cómo yo quiero que se comporte mi clase. Entonces las declaraciones de clases también son bien sencillas. Van a llevar esto que le va a decir si es público o privado. Lo voy a hacer público solo para que miren la diferencia. El tipo de dato que esto tiene y la variable, ¿verdad? Marca en este caso. Vamos a copiar acá y tenemos modelo. Dos variables sencillas. Bien, entonces acá vamos a borrar esto. Solo era para recordarles que era lo que cómo era un método y cómo se declaraba. Entonces acá voy a utilizar mi clase que es vehículo. Entonces, si se fijan acá, recuerdan que cuando era entero, ponía el tipo de dato, le ponía un nombre a esa variable y lo inicializaba o lo instanciaba. Entonces acá vamos a ponerle vehículo 1. ¿Qué estoy haciendo con esta declaración acá? Básicamente, con este vehículo, dice, ¿no? Básicamente con esta inicialización o esto que ven acá, a esto es lo que se le conoce como objeto, ¿no? ¿Sí? Este objeto pertenece a esta clase. Cuando yo creo un new o cuando yo instancio, ese objeto lo que estoy haciendo realmente es creando un espacio de memoria con los datos de ese objeto. Entonces yo luego lo puedo manipular, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a poder hacer yo? Si ustedes se fijan, puedo acceder a las variables del vehículo y asignar eh, los datos que debería tener, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, a ver una marca. Honda. Sí. Entonces acá, ¿qué es lo que dice? Bien, mi clase
acabo de crear un objeto, lo inicializo y a los argumentos pues les estoy asignando unos valores, ¿verdad? Esto lo vamos a imprimir, por ejemplo. Ahí está. Disculpen, vamos a arreglar un poquito más bonito esto. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Lo que acabo de hacer es acceder a una de las propiedades de mi objeto, ¿verdad? Que pertenece a la clase vehículo. Entonces, a esas propiedades se le conocen como los estados del vehículo. Entonces, en este caso particular, el valor que me devuelve es Civic, ¿verdad? Que es el valor que yo le acabo de asignar acá. Entonces, yo puedo, por ejemplo, estar tratando con múltiples objetos a la vez, no solamente con uno, y acceder a esas propiedades a través del punto, ¿verdad? Entonces, ustedes se fijan, le coloqué punto. A ver, mucha información hasta este momento. Miremos entonces, así un poquito de resumen. Acabamos de crear una clase, ¿sí? Con los atributos y acabamos de crear un objeto particular y le acabamos de asignar esos valores. Aquí tengo un error. Así sería, ¿verdad? Acabamos de asignar esos valores al objeto que acabamos de crear, ¿verdad? Entonces, aquí hay un montón de cosas de programación orientada a objetos. Acabamos de crear una abstracción de un vehículo con sus atributos en este momento, ¿verdad? Y acabamos de hacer un caso particular. Entonces, nosotros realmente podemos estar interactuando vehículo 2 le tenía que poner esta variable. A verlo, vamos a ponerle iLooks. Si estoy bien ahí con la marca y los modelos, ¿no? Entonces ya pues me acabo de crear otro objeto en donde voy a básicamente tener estos datos, ¿verdad? Vehículo 1 es una variable que me almacena pues estos dos datos, la marca Honda, el modelo Civic y el otro marca Toyota y el modelo Hilux. Entonces, y así puedo tener n cantidad de objetos interactuando entre ellos, ¿verdad? Si yo no hago esta palabra new acá, voy a tener un error. ¿Por qué? Porque la instanciación de los objetos o la inicialización de los objetos lo que hace es que crea un espacio en memoria para que se puedan almacenar sus datos, ¿verdad? Entonces, si yo no hago esto, me va a decir que hay una referencia nula, ¿sí? De hecho, aquí me lo marca. ¿Se fijan? Que aún no ha sido inicializada. Entonces, este elemento que ven acá, que se llama new, se le conoce como constructor, ¿sí? Este constructor vacío es por defecto. ¿Qué quiere decir este? Ustedes no lo crean simplemente, ya él por defecto lo coloca. Sin embargo, nosotros podemos definir también
nuestros constructores, y en los constructores también podemos definir lógica, ¿sí? Pero eso es un tema más adelante. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero pues, mostrar información en pantalla y decirle la marca del vehículo 2, Honda, y la marca de mi objeto 2 va a ser Toyota. Ahora, ¿cómo accedo a los miembros de un objeto? Si ustedes se acaban de fijar, accedo a través de puntos, ¿sí? Entonces, si yo quiero acceder a las propiedades o a los métodos, lo hago a través de punto, ¿verdad? Vehículo, punto, y voy a acceder a las propiedades. Voy a acceder a todas aquellas propiedades que son públicas. ¿Qué pasa si vengo yo y acá le coloco privado? Y quiero acceder para manipular esa variable. No la voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que esa variable es una variable privada. ¿Qué quiere decir esto? Que la variable privada solo se va a conocer en el ámbito de la clase como tal, ¿sí? Y el ámbito o el alcance de la clase, pues básicamente son estos corchetes que tiene acá, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo a esto lo coloco privado también? Entonces yo externamente, ya sea a través de un programa de consola, ya sea a través de una librería, no puedo acceder a sus propiedades, ¿sí? Y aquí es donde entra el principio de ocultación de información o la encapsulación, que realmente el usuario que va a utilizar mis clases no debería de acceder directamente a aquellos atributos y manipularlos externamente. Lo que debe de hacer es mandar aquellos métodos que yo, como diseñador de la clase, decida, y a los constructores que yo, como diseñador de la clase, decida, para poder manipular o para poder crear sus objetos, ¿verdad? Entonces, bueno, detengámonos un poquito acá. Creo que se entendió eso. Y de hecho, si ustedes miran, acá ya me tira un error, ¿verdad? Un error antes de la ejecución del programa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me está diciendo, vehículo modelo no es accesible debido a su nivel de protección. Van a ver que los niveles de protección son varios. Vamos a tener uno por ahí que se llama Protected también. Eso lo vamos a utilizar cuando miremos las clases que son de tipo abstracto. Pero por los momentos, en síntesis, en resumen, es que nosotros podemos crear nuestros tipos de datos, ¿verdad? Los tipos definidos por el usuario, los TAD, como los conocíamos allá, y que al final vienen siendo nuestras clases, ¿verdad? Y esas hacen abstracción del mundo real. ¿Y qué vamos a poner en estas clases? Pues básicamente vamos a colocar los atributos y las acciones, ¿verdad? O el comportamiento, que es a través de los métodos. Entonces, bien, lo siguiente es que, por ejemplo, si yo quisiera hacer una abstracción de una acción, de lo que quiero que realice en mi clase es cuando yo decida qué método voy a exponer. Entonces, al igual que la declaración de variables, nosotros vamos a tener la declaración de métodos acá, que son los que yo voy a exponer para que el usuario externo pueda mandarlos a llamar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, recuerdan que vehículo teníamos un método que se llamaba encender. Entonces, yo voy a retornar, le voy a retornar un booleano. Miren, de nuevo, public. ¿Por qué? Porque yo quiero que externamente lo vean. Bool, que quiere decir que voy a responder true o false, y le voy a decir encender. Y en este momento solo le voy a decir
está true. ¿Sí? Que la operación encender fue exitosa. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bien, esto ya yo no lo puedo acceder porque son privados, pero ¿qué es lo único que yo puedo acceder en este momento? Solamente puedo acceder al método que yo le acabo de decir que sea público y que externamente es permitido que accedan, ¿verdad? Y que es encender, ¿sí? Entonces, ¿cómo accedo yo a los métodos de mi objeto? A través del punto. Puedo acceder a través del punto a sus propiedades y a sus métodos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Solamente este valor que me acaba de devolver mi clase, la voy a colocar en una variable solamente para mostrarla en pantalla. Pues ya no me sirve. Estamos como vivo, ¿verdad? Estamos haciéndolo. Si sale mal o truena. Entonces aquí voy a colocar un mensaje. Me autocompletó ahí, ¿verdad? El vehículo está encendido y lo que voy a hacer es que voy a mandar a llamar a mi variable. Y vamos a ver qué fue lo que me retornó. ¿El vehículo está encendido? True. Claro que sí, porque quien me está respondiendo o que me está devolviendo es acá, ¿verdad? True. Entonces, eso sería como una mini abstracción de la realidad de lo que haríamos en un vehículo, de lo que queríamos representar del vehículo, ¿verdad? Sus atributos y los métodos. Ya lo vamos a elaborar un poquito mejor. ¿Tienen preguntas hasta este punto? Licenciado, ¿va a subir la clase grabada? ¿Qué está grabando? Sí, sí, está grabando. Ok. ¿A dónde la sube? ¿A algún grupo Del campus. o al plataforma? Sí. Ok, perfecto. Solo eso era mi pregunta. Bien, entonces, como ejercicio para que vayan practicando también, pueden hacer una abstracción de estas dos clases, de esta clase, ¿verdad? Crear una clase persona con el nombre, la apellido y la fecha de nacimiento y hacer un método que se llame caminar. Y por ahí, en el libro, ustedes van a encontrar un ejemplo en donde habla de pluma y habla de escribir. Bueno, hasta el momento solo quería ver, quería que ustedes miraran cómo se crea una clase, cómo se crean sus atributos, cuáles son los distintos accesos que podemos tener y cómo se crea el objeto, ¿verdad? Entonces, siempre que se realiza una abstracción, primero se crea la clase con sus métodos atributos y luego se reutiliza, ¿verdad? Donde nosotros queramos. Bien, entonces, eso hablando un poquito de la abstracción y implementada, eso hablando de la clase. Recuerden en dónde estamos, ¿verdad? Todos los conceptos de programación orientada a objetos son varios, entre ellos está la abstracción y el siguiente que vamos a ver va a ser la encapsulación o encapsulamiento u ocultación de la información, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, ¿a qué se refiere el encapsulamiento? El encapsulamiento, por definición, es la propiedad que permite asegurar que el contenido de la información de un objeto de Closeno, ¿verdad? El contenido de la información de un objeto esté oculta al mundo exterior. Interesante, ¿verdad?
También se le conoce como ocultación de la información, proceso de ocultar todos los secretos de un objeto que no contribuyen a sus características esenciales. Y vamos a ver un ejemplo. La encapsulación permite la división de un programa en módulos. O sea, este concepto, esta propiedad, va a hacer que yo pueda modularizar un programa, ¿verdad? O dividir aquel programa en distintos componentes. Para eso me ayuda el encapsulamiento. Estos módulos se implementan mediante las clases. De forma que una clase representa la encapsulación de una abstracción. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro caso, pues la clase que teníamos de vehículo nos va a representar de manera general una serie de particularidades, ¿verdad? Porque al final nuestro vehículo fue la abstracción. E internamente teníamos ciertos atributos que no eran accedidos a través del exterior, sino que nosotros lo podemos o podemos determinar qué es lo que queremos que el usuario exterior tenga acceso y qué es lo que no queremos que el usuario exterior tenga acceso a. Entonces a eso se refiere esta parte. En la práctica esto significa que cada clase debe tener dos partes. Esto lo vamos a dejar para después. Una interfaz y una implementación. La interfaz de una clase captura solo su vista externa y la implementación contiene la representación de la abstracción, así como los mecanismos que realizan el comportamiento deseado. Entonces, yo como diseñador de una clase, yo voy a saber cómo está implementado, cuál es el código que está para hacer cierta acción o que realicen cierto método. Externamente, si yo soy el usuario de esa clase, yo no voy a saber las interioridades del código para realizar cierta acción. Yo solo sé para qué funciona, ¿verdad? Entonces, con el encapsulamiento, lo que hago yo es que yo protejo el comportamiento de mi clase de manera que alguien externamente no pueda determinar qué es lo que yo hago internamente, ¿verdad? Con mi clase, ¿sí? Y yo a él solo le presento lo que quiero que utilice. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran un celular, ustedes van a ver que el celular está compuesto de distintos componentes, ¿no? Entonces por ahí tienen una pantalla, si miran la imagen, tienen el altavoz, la cámara frontal, el sensor de proximidad, un teclado encendido, tienen un enchufle, un micrófono y enchufle multiusos, que es el de la conexión a la computadora y el de la conexión de datos. Entonces, yo como usuario externo que voy a utilizar el celular, yo solamente sé para qué sirve, ¿verdad? Y sé cómo utilizarlo. Entonces, la pantalla táctil, pues yo lo que hago es que uso mi dedo y le doy instrucciones al celular a través de eso. Pero en ningún momento yo realizo instrucciones directas al celular, ¿verdad? Yo no sé toda la electrónica que esto tiene internamente o cómo hizo el fabricante para hacer esta funcionalidad. Yo lo que sé únicamente es el uso que tiene, ¿verdad? Y de esto podríamos hablar de todos los componentes que tiene, como el micrófono, la cámara frontal. Yo sé que hay una cámara, pero yo tampoco sé cómo está diseñado o cómo se comportan los circuitos internamente, ¿verdad? Esta particularidad yo la desconozco totalmente. Entonces, ¿qué hay acá? Acá el proveedor o quien hizo la cámara frontal oculta aquellas cuestiones que son de implementación, ¿verdad? Y solo me ofrece la funcionalidad. Si ustedes lo miran con otro ejemplo, podemos hablar de que el ser humano está compuesto por distintos sistemas, ¿verdad? Por aquí ustedes miran que
están los músculos, el sistema digestivo, el respiratorio, el nervioso, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Cada uno de estos sistemas funcionan para un objetivo en específico, ¿verdad? ¿Qué hace el sistema digestivo? Pues el que se encarga básicamente de todo lo relacionado con el tema de alimentación, ¿verdad? El encargado pues de digerir los alimentos, de repartir los nutrientes y al final de desechar los alimentos o los nutrientes que no necesitamos. Ese es su objetivo. El sistema respiratorio, pues es el encargado, pues, desde la nariz de recibir el oxígeno, procesarlo y distribuirlo a diferentes partes del cuerpo. Pero bien, externamente, nosotros no accedemos directamente a los pulmones, ¿verdad? Nadie puede venir y tocar el pulmón a alguien y decir funciona así, ¿sí? Lo que externamente miramos nosotros solamente es la acción de respirar como tal, pero todos los pasos que conlleva respirar como tal, nosotros los desconocemos y todos los datos o todos los atributos que conlleva esa acción respirar también nosotros los desconocemos. Entonces pasa igual cuando nosotros creamos clase. Nosotros vamos a tener una clase en la cual los atributos van a ser privados para nosotros encapsular el comportamiento y solo vamos a tener los métodos que nosotros queremos exponer al exterior para que el exterior se comuniquen con mi clase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no voy a querer que nadie externamente acceda a mis datos y haga con ellos lo que quiera, ¿verdad? Entonces, eso hablando acerca de la ocultación. Y cómo nosotros básicamente protegemos los datos. Acá es donde vienen los términos que se utilizan que se llaman setter y getter, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijaron, si ustedes observaron, las variables que corresponden a los atributos, yo los cambié y las cambié a privadas. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer encapsulamiento acá y voy a ocultar esta información del mundo exterior. Y yo voy a determinar cómo el exterior, en este caso sería acá, va a acceder a mis atributos que son internos, a mis atributos que me van a manejar mi estado interno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago esto? Pues una de esas cuestiones es hacer los famosos setter y getter. Pero eso es algo para la siguiente clase. Entonces voy a abrir las preguntas en este momento. Voy a finalizar la grabación.